Estamos en vivo, chicos. Buenísimo. Bienvenidos también a todas las personas que se encuentran siguiendo desde el Facebook este encuentro con el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trota. Vamos a esperar unos minutitos que ya ingrese el ministro a la sala para poder dar inicio a este nuevo encuentro. Mientras tanto, vamos agradeciendo a todos los presentes, a todos los que nos acompañan, tanto en la sala del Zoom, como como a todos aquellos que también nos están siguiendo por medio del Facebook. Muchísimas gracias por su presencia, por acompañarnos en este y en los demás encuentros, y que seguramente seguirán acompañándonos en los futuros encuentros que vayamos realizando dentro de lo que es el espacio de diálogos en pandemia. ¿Se escucha? Bueno, estamos todos muy serios, que el ministro tampoco... Buen día, Ruth. También está Ruth Hart ahí acompañándonos. Gracias por estar presente, Ruth. Gracias a Marta Palomo, a todos los que nos acompañan. Ahí está Paola, Oriana, que no es Oriana, que es la profesora Raquel. Acaba de Patricia Miedo, Marta Zurdo, Natalia Longombardo, Gabriela Casal, Delia, Liliana, Viviana y todos los presentes. Acaba de ingresar también a la sala la jefa distrital de Región 8, María Fernanda Penice, así que bienvenida también, la inspectora jefa distrital. También tenemos a Ruth Hart también con nosotros. Ruth, saludos desde España. ¿Ezequiel está hablando? Ahora sí. ¿Tiene el micrófono? Sí, sí. Sí, a ti sí. Buenos días a todos. Muy buenos días. Estar acá con ustedes. Si ven que de repente desaparezco, no es por falta de respeto ni nada, es que una de mis nietas tiene cumpleaños y aunque les parezca mentira, quiere venir a buscar su regalo. Si hay algo que importa en esta vida son los nietos, ¿eh? Aviso. Exactamente, sí. Bueno, pues mientras que el ministro aparece, ¿no? Deciros que en España esta semana han empezado otra vez el alumnado... Ya ingresó el ministro, María. ¿Cómo están? ¿Ya ha llegado? Ahí llegó el ministro. Buen día, Ahí ministro, está, ¿cómo sí. le va? Buenos ¿Cómo días. están? Nicolás, prefiero que me digan Nicolás. Muy bien, Nicolás. Muchísimas gracias por estar presente en el día de hoy, dentro del espacio de diálogos en pandemia. Y bueno, damos apertura a este nuevo encuentro, ¿sí? Ya está en vivo el Facebook también.
Y queremos darle la bienvenida, ministro Nicolás, a usted y a todos los que están participando dentro del Zoom, dentro del Facebook, y a todos los docentes, tanto de Argentina como de otros países que siguen este espacio. Este espacio docente nace a partir de la necesidad de dar respuesta a las complejas situaciones que debió atravesar la educación por la pandemia y dar voz a quienes formamos parte de ella. Este sitio es para el intercambio de experiencias, prácticas y reflexiones pedagógicas que pretenden entablar vínculos respetuosos y colaborativos, que promueven la solidaridad entre colegas y conformar redes y comunidades de aprendizaje que lleven a la construcción de un conocimiento colectivo. En este momento, el equipo se encuentra conformado por docentes de Argentina, docentes de España, de Perú y de Portugal. Pero en este caso solamente nos acompañan para este diálogo Rubén Luján, de Argentina, Buenos Aires, María García Barrantes, de España, Pilar Gómez, de España, y Joaquín Becerra, que conformamos parte de este equipo. Y Ezequiel Daza, quien les habla. En este momento no nos puede acompañar Leandro Ruth, que también conforma parte del equipo. Ministro, lo presento y arrancamos con el diálogo, ¿le parece? Nicolás Trot, nacido en Buenos Aires el 20 de enero de 1976, abogado, político, periodista, ex rector de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo y docente universitario. A partir del 10 de diciembre de 2019, es ministro de Educación de la Nación. Se inició en la gestión pública en el año 1997, pasando por diferentes cargos. A partir de 2014, fue rector de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo, cargo que ejerció luego de haberse desempeñado como secretario académico. Como autor, publicó los libros Latinoamérica Piensa, diálogos a fondo con los principales referentes del continente. Elige tu propia Argentina, participá y decidí cómo querés que sea tu país. Argentina 2020, propuesta para profundizar la transformación. Pensar el kirchnerismo, compilado por Daniel Filmus, junto a Mercedes Marcó del Pont, Ricardo Rubier y Jorge Tayana. En 2017 inició un recorrido por el continente para dar forma a un nuevo proyecto, Latinoamérica Piensa, programa de televisión emitido por la señal de noticias A24. Como conductor, dialogó con las principales figuras políticas y sociales y académicas del continente. Luego de atravesar 38.700 kilómetros y entrevistar a 40 referentes políticos de 7 países diferentes, el camino por la región concluyó en 2019. Realizando el documental Latinoamérica, territorio en disputa, bajo su dirección. En la actualidad, Nicolás conduce el ciclo televisivo Argentina Piensa, por la señal A24, emitida los días sábados a horas 20, en el que dialoga con las principales figuras del país sobre la construcción de una Argentina orientada al desarrollo con inclusión social. Buen día, Nicolás. Un gusto tenerte acá en este espacio, teniendo en cuenta de que sos la máxima autoridad dentro del sistema educativo y en vos recaen todas las decisiones que tienen que ver con los lineamientos políticos educativos que se enmarcan y que dan forma a nuestro sistema dentro del país. En este momento vamos a arrancar sabiendo de que todas las decisiones y responsabilidades van variando según la función y el cargo que cada uno desempeña dentro de este sistema, va variando. Y bueno, lo que quisiéramos saber, ¿cómo es para vos esto de tomar decisiones en estos tiempos de pandemia? Bueno, primero agradecerles la invitación, la posibilidad de conversar, de reflexionar juntos en un momento tan complejo y tan desafiante, ¿no? En particular en una América Latina y en una
Argentina, que está transitando un momento tan difícil, un momento complejo previo a la pandemia, pero por supuesto que el impacto social, económico y también educativo de la pandemia es profundo. En un país que desde el año 2018 viene transitando un proceso de recesión económica con marcado impacto en el campo social. Y que, por supuesto, también, ¿no? Creo que nuestro país ha vivido en los últimos años un proceso que se ha traducido en abandonar consensos que se pudieron empezar a construir en el campo educativo, ¿no? Y creo que es ahí donde también este momento, además de ser un momento que tenemos que garantizar en el camino de priorizar el cuidado de la salud en la realidad de la pandemia, tenemos que garantizar la continuidad educativa, tenemos que desplegar en un país muy desigual las distintas medidas para contener esa desigualdad. Tenemos que planificar el regreso seguro a las aulas apenas la salud lo permite, tenemos que llevar adelante todo un proceso de reorganización pedagógica, de definición de los procesos de acreditación y promoción de los aprendizajes excepcionales que estamos transitando en este momento. Todo eso lo tenemos que hacer, pero también creo que es un momento para reflexionar, ¿no? Para reflexionar la escuela luego de la pandemia, para reflexionar sobre los desafíos que tiene nuestro sistema educativo, ¿no? Como le debe pasar a muchos de ustedes, ¿no? Muchas veces se pregunta cuál es el modelo educativo que queremos para nuestro país, en qué país, con qué país nos tenemos que reflejar, qué agenda educativa deberíamos importar para transformar la escuela en Argentina, ¿no? Y yo, más que mirar experiencias de otros lugares, que siempre es positivo, ¿no? Más allá de que los países son muy distintos en su contexto histórico, son muy distintos en su geografía, en su extensión territorial, en el despliegue poblacional, en las realidades de equidad y desigualdad. Yo creo que más que mirar a otro país, tenemos que ver a la historia y a la trayectoria, al recorrido educativo y pedagógico de la Argentina, ¿no? Y que si nosotros queremos trazar una agenda para luego de la pandemia, yo creo que no es una agenda muy innovadora. Es una agenda que lo que tiene que tener claro es que hay que retomar el camino de los consensos en el campo educativo, que en el caso de la Argentina se ha visto expresado en la sanción de leyes no hace mucho tiempo, ¿no? Hace 14, 15, 13 años, que marcaban un camino de lo que debían ser esos acuerdos en el campo educativo. Acuerdos que trascendían a un gobierno, porque dándose en el ámbito institucional más importante en cuanto a la pluralidad de miradas sociales, como es el Congreso Nacional, se aprobaron leyes que en parte pretendían sanar, ¿no? Reparar un sistema educativo que había transitado momentos de marcado retroceso en la década del 90, e inclusive muy impactado por la profundización de la crisis social, que todos recordamos del 2000 y 2001, ¿no? Que llevó a nuestro país a llegar a una pobreza por ingreso del 57%, ¿no? Un número inédito para la historia argentina, ¿no? Y que el proceso de finalización de la provincialización de la educación obligatoria tuvo un impacto de consolidar la desigualdad educativa en la Argentina. Entonces, el marco, el plexo normativo que se impulsó con mucho consenso, muchas de esas leyes por unanimidad de ambas cámaras, tanto de la Cámara de Diputados como de la Cámara de Senadores, marcó un camino. Y todos los que estamos en el campo educativo sabemos, ¿no? Que la escuela no es una fábrica, ¿no? Que si uno inyecta dinero rápidamente puede aumentar su capacidad de respuesta, ¿no? La escuela, como todo espacio de construcción social, tiene otros tiempos. Y lo que sí demanda, ¿no? Son los consensos y el sostenimiento de las políticas a lo largo del tiempo. A lo largo de un tiempo extendido, que todos sabemos lo que estamos haciendo hoy en el campo educativo, sus resultados, más allá del impacto siempre inmediato que tiene,
se van a terminar percibiendo en términos sociales y colectivos luego de por lo menos un lustro o una década, ¿no? Y en ese sentido, si nosotros vemos lo que fue la Ley de Educación Nacional, una ley programática, la Ley de Financiamiento Educativo, ¿no? Se cumplieron hace un par de días los 15 años de la sanción de la Ley de Educación Técnico Profesional, ¿no? Y ahí también vemos la vinculación que debe tener nuestro sistema educativo con el modelo de desarrollo que queremos para la Argentina, ¿no? Con el modelo en un país tan extenso como el nuestro, en un país con 45 millones de habitantes, sabemos que no hay otro camino para construir una sociedad igualitaria, con justicia social, que el desarrollo constante de nuestra matriz productiva, ¿no? Que es la única forma de dejar atrás un karma cíclico que hemos transitado, dedicarnos a exportar productos con bajo valor agregado en empleo, en trabajo, e importar empleo de otros lugares del mundo, ¿no? Para poner un ejemplo. Y eso se relaciona íntimamente al perfil que le queremos dar a la educación técnica, a la educación tecnológica en la Argentina y a su asociación y a su vínculo, más allá de la educación obligatoria, ¿no? Más allá inclusive de la educación superior, sino a partir también de lo que debe ser la educación no formal, la educación en los centros de formación profesional. Y si observamos esos consensos que trascendían al partido de gobierno de aquel entonces, incluían otras fuerzas políticas que cuando fueron gobierno abandonaron esos consensos, ¿no? Tenían una mirada haciendo oposición que fue distinta cuando fueron ejecutivos, ¿no? Y sin entrar en la discusión más subjetiva en términos del modelo educativo, podemos centrarnos en los procesos de inversión. Nada bueno puede ocurrir en nuestra escuela cuando le restamos herramientas y disminuimos la inversión, que es lo que pasó objetivamente entre el año 2015 y 2019. Del 6,1 de inversión sobre nuestro Producto Bruto Interno en el 2015, que por primera vez cumplimos la Ley de Financiamiento Educativo, solo en educación superamos el 6% de inversión. El año siguiente, 2016, con el cambio de gobierno, se dejó de cumplir. Y un marcado descenso de inversión en cabeza del Estado Nacional y también de las 24 jurisdicciones educativas, llegando al 4,8 en el 2019. A eso sumándole una Argentina que de esos 4 años, 3 fueron recesivos en términos económicos, ¿no? Creció la pobreza en 3 de esos 4 años, como también creció el desempleo. Y en el caso del desempleo se caracterizó por una realidad de precarización laboral y de destrucción de empleo en el sector industrial, ¿no? Se perdieron 160.000 puestos de trabajo en el sector industrial en esos 4 años. ¿Por qué menciono eso? En todos los aspectos, porque también se incumplió la Ley de Educación Técnico Profesional, que marca que tiene que haber una inversión de al menos el 0,2% de los recursos nacionales en la Ley de Educación Técnica. Cuando asumimos la inversión era 0,08, ¿no? Menos de la mitad de lo que marca la ley. Entonces ahí vemos cómo con datos objetivos se ve reflejado lo que es la discontinuidad de consensos educativos, ¿no? Si vamos a esos países que muchas veces nos pretenden poner como modelo y como ejemplo, son países que vienen invirtiendo el 6, 6,5, 7% en educación hace décadas, ¿no? Y que han logrado, más allá de los cambios de gobierno, sostener ciertos consensos, porque la inversión en el campo de las políticas públicas es lo que permite transformar las buenas intenciones, si es que las hay, en realidades, ¿no? Entonces, sabemos que menos inversión implica menos infraestructura, peores salarios, menos formación profesional, menos libros, menos computadoras, que para nosotros son una responsabilidad en su distribución por parte del Estado Nacional, dada la enorme desigualdad que transita la Argentina, cuyos indicadores van a ser tan complejos, ¿no? Tan dolorosos, como los de la Argentina en el 2001-2002 a partir del impacto de la pandemia. Entonces es ahí donde tenemos claro cuál debe ser el horizonte, los consensos educativos y trazar estos objetivos vinculados a esa agenda educativa que nosotros englobamos dentro de un acuerdo por la igualdad educativa, ¿no? En una Argentina que además tiene, ¿no?, un reflejo de profunda desigualdad histórica según la presencia territorial en las distintas jurisdicciones, ¿no?, y que no alcanza con el proceso de desarrollo para lograr una convergencia, o de crecimiento para lograr una convergencia en la profunda desigualdad que también se plasma en el campo educativo en la Argentina.
¿no? Nosotros tenemos que priorizar ciertas políticas educativas para lograr esa convergencia de desarrollo, porque lo que ha caracterizado durante mucho tiempo la historia argentina, ¿no?, en cuanto al despliegue de los beneficios del desarrollo, es una instancia de concentración en determinadas regiones de nuestro país y la histórica postergación de otras regiones de nuestro país, ¿no? Y esas cuestiones no las resuelve el mercado, las resuelve la planificación y la priorización estatal. Y nuestra responsabilidad en el ministerio, para después quizás en el intercambio algunas políticas específicas, nuestra responsabilidad es, como ministro de Educación Nacional, en la articulación de una agenda federal, que una agenda federal no es una agenda nacional. Una agenda nacional es una agenda que pretende imponer un gobierno nacional. Una agenda federal es la construcción colectiva entre el Estado Nacional y las 23 provincias y la Ciudad de Buenos Aires de un camino común, ¿no? De un camino común con objetivos comunes, desde mi mirada en una perspectiva regional, porque nuestras regiones en el país tienen problemáticas comunes en el campo educativo, y una agenda federal debe permitir que tanto en el gobierno nacional como en los gobiernos provinciales, ¿no?, en un proceso donde todos reconocemos la centralidad que deben tener los estados, ¿no?, para la generación del desarrollo, ¿no? Y en un momento tan complejo como la pandemia, donde vemos que el mercado no es lo que nos cuidan las decisiones de las políticas públicas emanadas desde los gobiernos, que en esa agenda, ¿no?, de transitar la pandemia y la pospandemia, la educación gane absoluto protagonismo en la presencia de lo que debe ser el despliegue de las políticas públicas en general, las políticas educativas, y que por supuesto excede, ¿no?, es una condición sine qua non, pero excede el aspecto presupuestario. No concebimos otra agenda educativa que no sea, ¿no?, a partir del debate frontal, directo, que permita consensos con las 24 jurisdicciones educativas, pero también con todos los actores del sistema educativo, entre ellos, por supuesto, los maestros, las maestras, los profesores y las profesoras, ¿no? Y es ahí donde nosotros, en los pocos meses, 3 meses antes de que asumimos, ¿no?, porque 3 meses después de asumir tuvimos que tomar una decisión tan difícil de suspender la concurrencia física a todas nuestras escuelas, a todo el sistema educativo de la Argentina, el día 15 de marzo, nosotros asumimos un 10 de diciembre, y estamos transitando ya rumbo al 6º mes sin concurrencia física a las escuelas, ¿no? Nosotros ahí tenemos que ir construyendo todos esos consensos que permita desplegar, ¿no?, en esta escuela de transición que se nos impone, todas las políticas educativas necesarias, ¿no?, proyectar el regreso y generar los consensos necesarios para acelerar la marcha de lo que debe ser la centralidad de las políticas educativas como eje sustantivo, ¿no?, porque también nosotros reafirmamos que la principal institución en la construcción de igualdad en una sociedad es la escuela. No es la única, pero sí debe ser la principal, en una Argentina donde como sociedad depositamos en la escuela una responsabilidad que excede claramente la creación de conocimiento, ¿no? Es el espacio donde se garantizan otros derechos. Y es el espacio donde muchos niños y niñas, ¿no?, de los sectores populares, de los sectores más vulnerables, acceden a derechos que hoy no pueden acceder en sus hogares. Entonces es ahí donde para nosotros hay que cumplir un esquema de priorización en la inversión social y educativa, y también hay que cumplir una premisa intrínseca a nuestra mirada sobre el mundo, que es donde hay más necesidad, tiene que haber más escuela. Y como delegamos en la escuela tantas responsabilidades, le tenemos que dar las herramientas necesarias para que pueda responder a ese desafío que le estamos encomendando. Así que eso quizás, Rodrigo, como disparador para poder también intercambiar algunas reflexiones entre todos. Gracias, ministro. gracias, ministro. Queríamos hacerle unas preguntas. Si nos permite, en primer lugar, agradecerle habernos brindado este espacio y tiempo y su participación hoy en este espacio que se llama Diálogos en Pandemia en Educación. Mi nombre es Rubén Luján, docente de Argentina, provincia de Buenos Aires, del distrito de Ituzaingó. Mi pregunta es, ¿a qué refiere usted con educación y acreditación de los conocimientos
de este año con respecto a la articulación prevista para el ciclo lectivo 2021. Ministro, disculpe, tiene que activar Sí, su ahí me micrófono. desmuteé, Gracias. no, porque se había bloqueado, no me podía desmutear. Bueno, en este año tan excepcional, implicó el desafío con enorme compromiso de nuestros maestros, maestras en una realidad de tanta desigualdad, que la desigualdad es un componente que complejiza el desafío de la continuidad educativa y pedagógica, pero creo que en un momento tan difícil también se consolidó el enorme compromiso de nuestros maestros, maestras, profesores, profesoras, directivos, auxiliares, ¿no? para generar ese desafío. También nos dejó en claro que la escuela es irreemplazable y que el rol del maestro en la presencialidad también lo es, de la maestra, y que nadie aprende lo mismo en el hogar de lo que se aprende en la escuela, ¿no? En el hogar se consolidan las desigualdades, ¿no? A pesar del esfuerzo que llevan adelante maestros, maestras y gobiernos y organizaciones sociales. Y lo que más condiciona, por supuesto, es la realidad socioeconómica, que impacta también en el acceso a la tecnología, que no resuelve, pero ayuda a garantizar la continuidad educativa y pedagógica. Y como confirma la evaluación nacional de la continuidad pedagógica que nosotros llevamos adelante, es uno de los aspectos más trascendentes, ¿no? Es la trayectoria educativa de la mamá, quien asume. 9 de cada 10 hogares es una mujer, inferimos que son las madres, quien asume la tarea de la continuidad, del acompañamiento, de la mediación educativa en la distancia. Ahora, eso también debe ser un proceso de reflexión en lo que debe ser el rol de la escuela para romper, ¿no? Los estereotipos relacionados a las tareas de cuidado, porque ¿por qué asume esa responsabilidad la madre en exclusividad casi en un momento donde madre y padre también están en la casa a partir de lo que ha sido la cuarentena, ¿no? Pues eso es uno de los componentes centrales en cuanto a generar la trayectoria educativa de los adultos del hogar, ese desafío del aprendizaje. ¿Qué observamos también? Una profunda desigualdad en esos aprendizajes, impactado por las diversas realidades de cada hogar. No es lo mismo un hogar donde es un hijo solo, donde son 4, donde el vínculo es un celular o ni siquiera hay una computadora. Entonces, para mencionar tan solo algunos ejemplos, sin irnos a los casos de vulnerabilidad social muy profundo, ¿no? Que por supuesto complejiza y el compromiso a veces y el amor es lo que compensa en parte esas enormes dificultades que transitan muchas familias argentinas. Nosotros por eso hemos desplegado una agenda en parte analógica, ¿no? Llevamos distribuidos, esta semana van a ser más de 43 millones de cuadernos en todo el país, ¿no? Con una hoja de ruta de trabajo día por día para cada uno de los grados y años de nuestra educación obligatoria. Llevamos producidas más de 1.400, 1.500 horas de televisión y radio, ¿no? Nuestro portal Juana Manso es de navegabilidad gratuita. Ya hemos distribuido, esta semana van a ser más de 90.000 instrumentos tecnológicos entre computadoras y tablets, ¿no? Empezando por los lugares de mayor vulnerabilidad. Y ahora sabemos que todo eso es insuficiente en el marco de la profunda desigualdad, ¿no? Y tomamos conciencia, ¿no? Todos como sociedad, de la enorme equivocación que fue dejar atrás un programa emblema en América Latina como era el Plan Conectar Igualdad. Hoy faltan en Argentina 4,5 millones de computadoras que no fueron distribuidas entre el 2015 y el 2019. Obviamente no es que esas 4,5 millones de computadoras hubiesen resuelto la desigualdad, pero no tengan dudas que son herramientas sustantivas para mejorar la posibilidad del aprendizaje en las casas. Entonces, ¿qué decisión hemos tomado frente a esta desigualdad? Es como, y lo hemos tomado por unanimidad, hace 3 semanas creo que fue ya, en el Consejo Federal de Educación, una resolución aprobada por unanimidad, en todo lo vinculado al proceso de acreditación, promoción
y reorganización pedagógica, trabajando este concepto de unidad pedagógica frente a la excepcionalidad que nos impone la pandemia. No es la escuela que queremos, es la escuela que tenemos que desarrollar para priorizar el cuidado de la salud de los chicos, las chicas y de nuestros maestros y maestras. Bueno, eso es lo que también nos lleva a adoptar estas decisiones vinculado a lo que debe ser la acreditación. Y ahí tenemos que distinguir, ¿no?, evaluación de acreditación. La evaluación es un proceso de valoración de las situaciones pedagógicas, que incluye, ¿no?, por supuesto, los resultados alcanzados, pero también los contextos y las condiciones en que los aprendizajes tienen lugar, ¿no? Y es ahí donde estamos en una situación excepcional, ¿no? Y nosotros, en el mes de abril, si mal no recuerdo, establecimos también por unanimidad del Consejo Federal una instancia de evaluación que denominamos formativa, ¿no?, dejando atrás un modelo solo de calificación, ¿no? Y creemos que ese mismo instancia de evaluación, ¿no?, tenía en sí mismo, ¿no?, un componente para fortalecer el proceso de enseñanza y aprendizaje que nos imponía la pandemia, ¿no? Y es lo que venimos sosteniendo durante todos estos meses. Creemos también que ha tenido un resultado muy positivo, ¿no?, en el contexto en el que estamos y en poner el foco en cómo se iban mejorando a partir de esta evaluación pedagógica el propio proceso de enseñanza-aprendizaje a la distancia por parte del docente, el vínculo con el adulto del hogar, ¿no?, el seguimiento desde esa perspectiva. ¿No? En cambio, la acreditación es el reconocimiento de un nivel de logro deseable alcanzado por los estudiantes en una instancia curricular y en un tiempo determinado, ¿no? Esta situación excepcional, nosotros, como les decía, en el Consejo Federal, hemos establecido que la acreditación de aprendizajes correspondiente a este ciclo 2020 tan excepcional, atravesado por la pandemia, y el ciclo escolar 2021, ¿no?, que esperamos que lo podamos iniciar con relativa normalidad en marzo del 2021, se realice sobre la base de los contenidos curriculares priorizados y reorganizados para los ciclos 2020-2021, considerados como una unidad pedagógica. Y si es necesario, vamos a reorganizar lo que nos quede pendiente con el 2022. No renunciamos ni a garantizar los aprendizajes ni a la calidad educativa. Entonces, eso implica la respuesta que tenemos que dar en esas aulas que siempre son heterogéneas, pero claramente van a ser mucho más heterogéneas al momento de regresar físicamente a la escuela. Entonces, dentro de esa unidad pedagógica conformada por los propósitos formativos y los contenidos establecidos para cada grado escolar y sus subsiguientes, se acreditarán los niveles de logro alcanzados en una progresión más larga que la vamos a tener que ir estableciendo según las circunstancias que nos va imponiendo la pandemia. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Por supuesto, además de garantizar los aprendizajes y el cuidado de la salud, es establecer la mayor certidumbre en una realidad de marcada incertidumbre en la que estamos, ¿no? Entonces, eso ha sido el objetivo que ha tenido cada una de las decisiones, y para nosotros es importante decirlo, estas son decisiones federales, y son decisiones que se han aprobado por unanimidad, ¿no? Unanimidad y con acompañamiento de las propias organizaciones sindicales, ¿no? En una realidad educativa donde, por supuesto, también hay miradas distintas según la jurisdicción, pero hemos logrado un fuerte consenso buscando la mejor respuesta, porque más que nunca yo creo que para poder sostener el impacto educativo tenemos que fortalecer mucho al sistema educativo. La manera de fortalecerlo es a partir del diálogo y de profundos consensos. Gracias, ministro. La verdad es que escucharlo mencionar esto de que la escuela es irreemplazable y del reconocimiento que hay por parte desde el gobierno de todas las problemáticas estructurales que llevan a que por ahí los aprendizajes no puedan llegar de la manera en que deberían llegar, hace bien, ¿no?, al colectivo docente, reconocer todos estos aspectos. Y ahora quisiera cederle la palabra a Pilar, ¿sí?, que también el equipo va recompilando y recogiendo las inquietudes desde el chat, del Zoom y de lo que es el Facebook,
y para que puedan también ir repreguntando y realizando, ¿no?, algunos aportes. Pilar. Buenas, hola a todos, buenos días. Soy Pilar, maestra desde España, y quería preguntarle en torno a lo que estaba comentando en relación con la promoción, porque en Argentina estáis terminando el curso, nosotros ahora mismo lo estamos comenzando, mañana nos reencontramos después de 6 meses sin pisar el aula con los alumnos, con toda la situación, y la duda que me estaba quedando un poco escuchándole, relacionado con la promoción, fijándonos en este curso escolar, ¿qué instrumentos realmente se utilizarían para acreditar esa promoción en este curso actual? Bueno, ahí hay cuestiones. Nosotros que hemos aprobado el marco, ¿no? Luego estamos empezando a la coordinación dentro de lo que es en un país federal, las distintas instancias de las jurisdicciones, con un esquema que para nosotros es central. Digo, ningún ministro o ministra vivió una situación como esta, como tampoco lo ha vivido ningún docente. Entonces ahí también tiene que haber un proceso de fuerte debate y de fuerte construcción colectiva. Más allá que para nosotros el consenso es fundamental, la sumatoria de distintas miradas es lo que también permite buscar las mejores respuestas en este momento tan complejo. Nosotros que hemos determinado que lo que se aprendió este año se va a tener que acreditar, ¿no? Y ahora, ese registro de los niveles de logro que cada estudiante, ¿no?, pudo alcanzar o pudo transitar, ¿no?, en estas condiciones excepcionales en las que estamos, ¿no?, es lo que ha permitido sostener su escolaridad, ¿no? Entonces, esto va a ser el punto de partida para que se siga transitando la unidad pedagógica que conforma el grado o año que está cursando en este 2020 excepcional y el subsiguiente. Ahí parte de lo que nosotros estamos proyectando, por supuesto, es un fuerte trabajo de diagnóstico al momento de regresar a las aulas, ¿no?, para ver cómo tiene que ser el abordaje pedagógico en esa diversidad de realidades, ¿no?, donde tenemos aprendizajes muy dispares, ¿no?, aprendizajes inclusive de chicos que han sostenido, ¿no?, y la verdad que la evaluación de la continuidad pedagógica confirma que la mayoría, digo, 90% de los chicos han tenido una instancia de continuidad educativa y pedagógica con un nivel de vínculo en las condiciones que estamos, por supuesto, positivo, ¿no? Y que la mayoría ha tenido, no recuerdo ahora el porcentaje, pero que la mayoría ha transitado la incorporación de nuevos conocimientos y de nuevos saberes, ¿no? Y eso también para nosotros es fundamental, y que ha habido, ¿no?, una evolución, un correlato en la propuesta pedagógica a lo largo de todos los meses, con las propias características y realidades diversas en cada una de las jurisdicciones. Pero para nosotros, ese concepto de la unidad pedagógica y ese concepto de todo el diagnóstico que se tiene que llevar adelante es lo que nos va a permitir promocionar, según las características de cada niño o cada niña, lo que ha sido su aprendizaje, inclusive en un esquema de promoción acompañada que estamos planteando en algunos casos para algunos niños, según la realidad en que los chicos lleguen, y al momento que se llegue a la escuela, sea con la enorme complejidad que nos está implicando el regreso al aula en este momento. Hoy en una única provincia estamos con clases presenciales, que es en la provincia de Formosa. En otras 3 provincias que habíamos avanzado tuvimos que poner en suspenso el regreso a las aulas porque se modificó la realidad epidemiológica, donde la escuela no tuvo ninguna responsabilidad en ese sentido, sino que la escuela sufrió las consecuencias del cambio de la situación epidemiológica y afectó a la escuela como todos los restantes órdenes de la cotidianeidad de la vida. Y el día lunes, ¿no?, se está proyectando el regreso entre 12.000 y 14.000 estudiantes en la provincia de La Pampa, ¿no? Pero de 24 jurisdicciones, hoy en una única provincia que es Formosa, estamos con algún tipo de clases presenciales, ¿no? Bien. Ministro, acá quisiera, usted habla de los consensos federales, pero bueno, sabemos que cada provincia o las provincias son autónomas en sus decisiones. Y la pandemia es una situación que no la elegimos, pero que la estamos viviendo y debemos transitarla. ¿Sí? ¿Podría usted darnos
explicarnos un poco cuál vendría a ser la diferencia entre lo que se plantea dentro de la resolución 368, que fue la última, y lo que es la promoción automática, un poco como para quitarnos las dudas a todos los docentes del país y bueno, también a los docentes de otros países que nos acompañan. Sí, primero es el reconocimiento del momento excepcional que estamos transitando, ¿no? Y que en la propia resolución nosotros establecimos que no hay promoción automática, para ser muy claros en el mensaje, ¿no? Más allá que algunos medios de comunicación hicieron hincapié en que todos pasan de año, ¿no? Eso no es lo que planteamos, todo lo contrario, ¿no? La promoción automática implicaría que, como ustedes saben, que un niño pase de tercer a cuarto grado como acreditando todos los aprendizajes supuestamente de su tercer grado y empecemos el primer día de clases con un cuarto grado habitual, normal, para decirlo de alguna manera. Y eso es lo que nosotros, bajo ningún punto de vista, vamos a llevar adelante, ¿no? Nuestra responsabilidad es garantizar los aprendizajes y es lo que planteamos. Entonces, por supuesto, el concepto de la unidad pedagógica implica esa articulación en la excepcionalidad, que objetivamente, yo estoy convencido que no lo vamos a poder resolver con una unidad pedagógica 2020-2021. Va a implicar también un proceso de reorganización posterior para garantizar esos aprendizajes, ¿no? Y estamos haciendo todo lo contrario a lo que algunos plantean. Digo, nosotros queremos poner el foco, ¿no?, en que se alcancen los aprendizajes, ¿no?, en un esquema de una unidad, una temporalidad más extensa, ¿no?, con los abordajes específicos. Esto no implica transitar todos los contenidos, sí garantizar todos los aprendizajes. Tiene que haber un esquema de reorganización de cierta propuesta curricular, ¿no? Pero eso es el objetivo que nosotros nos hemos trazado y hemos sido muy claros, ¿no? Y hay un fuerte consenso. Entonces ahí para nosotros también hay un aspecto, ya vamos casi por el sexto mes, es una situación de enorme complejidad, más allá de lo educativo, ¿no?, que también es muy complejo, porque tenemos, y los que somos padres lo sabemos, ¿no?, un enorme cansancio de nuestros hijos, un enorme cansancio de la lógica familiar, un agotamiento en muchos aspectos y por supuesto se va resintiendo la capacidad de respuesta, ¿no? Y lo que nosotros tenemos que tratar de lograr en el campo sociológico, para decirlo de alguna forma, es sostener el esfuerzo. Sostener el esfuerzo de los chicos, sostener los aprendizajes y darle la claridad de los pasos que tenemos que dar. No es que, y se lo decimos, no es que los chicos pasan de año, entonces no tienen que estudiar, ¿no? Lo que tenemos que hacer es que sean conscientes que solo se van a acreditar los aprendizajes que realmente se han podido transitar y aquellos que no se han adquirido van a tener que ser reorganizados en el año próximo. Y de ser necesario en el subsiguiente. Si vamos a poner el foco en los que esté mayor articulación necesaria, imprescindible, que después va a haber que sostener entre los niveles, inicial, primario, primario, secundario, secundario con los que terminan y con los que van a la educación superior, porque ahí tenemos, los que no vamos a tener el año próximo, en un año completo, vamos a tener que garantizar el despliegue, por eso también la resolución establece la extensión posible hasta el 30 de abril, ¿no?, una articulación con la educación superior, pero tenemos que garantizar los cierres de la formación del secundario para todos nuestros estudiantes, y eso lo vamos a hacer. Digo, nosotros no renunciamos ni a los aprendizajes ni a la calidad educativa, y remarcamos, sí, porque somos conscientes de eso, no solo en Argentina, sino en el mundo, el profundo impacto educativo y social y económico que tiene la pandemia. Ahora, lo primero que tenemos que hacer es conocer el escenario en el cual tenemos que transitar, porque lo que uno no puede hacer es negar la realidad pensando que a partir de ello uno la modifica. Uno modifica la realidad con el despliegue de las políticas necesarias, dando la respuesta, la mejor respuesta posible en las circunstancias en las que estamos. Bien, gracias, ministro. La verdad que esto de remarcar, ¿no?, que dentro de estas desigualdades sociales que estamos viviendo y se da toda una serie de heterogeneidad, se va a remarcar mucho más en la vuelta, esa heterogeneidad con la que vamos a tener que afrontarnos en las escuelas. Le vamos a dar la palabra a Joaquín para que también
pueda expresarse y rescatando también lo que va saliendo en el chat. Joaquín. Hola, buenas tardes. Desde aquí, desde España, buenos días para ustedes. Muchas gracias, señor ministro, por prestarse a este tipo de encuentros que creo que son muy enriquecedores. Bueno, la pregunta que yo le quería plantear y estaba relacionada con el tema de la evaluación, de la calificación, pero como ese tema ya lo hemos abordado y por ampliar un poco la diversidad de temas que vamos a tratar, pues quiero recoger una pregunta de uno de los compañeros del chat que también es interesante desde la óptica del docente español, ¿no? Y la pregunta es de Santiago Cambero y dice, ¿de qué modo se está apoyando a los docentes en este proceso de transición tan rápida, tan acelerada de la educación presencial a la educación no presencial, a la educación online? O sea, ¿qué medidas, de qué manera se apoya? Porque, bueno, nosotros hemos vivido esa misma circunstancia hace unos meses y, bueno, es un tema que nos interesa bastante. Bueno, gracias, Joaquín. Primero, yo creo que no podemos hablar de educación online o virtual por varios elementos, ¿no? Primero, porque transitamos un país muy desigual en el acceso a la tecnología, al hardware, a los instrumentos tecnológicos y también a la conectividad, ¿no? La mayoría de los argentinos se conectan a la web a partir de la telefonía celular en sus hogares, ¿no? Y eso, por supuesto, impacta, ¿no? Después podemos discutir, ¿no?, si lo sincrónico o lo asincrónico, cuál es la mejor propuesta pedagógica, ¿no? Que un chico esté 4 horas adelante del Zoom no implica un aprendizaje cabal, ¿no? Y muchas veces las propuestas asincrónicas, ¿no?, bien enfocadas, ¿no?, en un esquema más de educación a distancia que educación virtual, tiene un impacto mucho más positivo en los aprendizajes. Y es ahí donde también tenemos que ser claros, ningún sistema educativo estaba preparado, ¿no?, porque no había ni el proceso de apropiación de la virtualización, para decirlo de una manera, en el docente, en cuanto a su formación, pero tampoco en el estudiante o en su entorno familiar, ¿no? Hace falta 2 para bailar al tango, ¿no? Y dicen, y ahí hay una complejidad, ¿no?, además de los limitantes más del acceso y la computadora, ¿no? Y eso también ha implicado una enorme complejidad, ¿no? Y en el caso de la Argentina, ¿no?, la mitad de los maestros y maestras no tiene una computadora de uso educativo exclusivo en sus hogares, ¿no? Y eso también impacta, ¿no? Y ahí también tenemos una fuerte deficiencia en lo que es la formación docente para los procesos de educación a distancia o el uso del TICS, el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones en el campo pedagógico, en las condiciones en que estamos, ¿no? Porque también sabemos que es distinto la posibilidad de enseñar a la distancia con una computadora, cuando el estudiante tiene una computadora, que desarrolla una propuesta pedagógica cuando el docente tiene solo un teléfono, ¿no?, o una computadora tiene el docente y el estudiante solo tiene un teléfono, ¿no? La capacidad de respuesta, y yo trato todos los días de hablar con un maestro de distintos puntos del país, y uno ve la diferencia, que por supuesto que no es una responsabilidad individual, es una responsabilidad del sistema educativo y del Estado, la formación constante de los maestros, pero de maestros que han tenido o han participado de instancias de formación vinculadas al uso de la tecnología y los que no. No es lo mismo enviar una propuesta pedagógica, que es un PDF desde un celular a otro celular, que la familia tiene que abrir el PDF, porque si tiene solo su celular, por supuesto no tiene impresora, abrir el PDF, tener que copiarlo en un papel, ¿no?, y después poder trabajar con ese PDF, que inclusive de celular a celular, con el conocimiento del uso de distintas aplicaciones, ¿no?, pueden los chicos llevar adelante todo el proceso de aprendizaje con un celular, ¿no? Y hay maestros y maestras que han podido utilizar esa tecnología, ¿no? Hay otros que la tecnología y el WhatsApp es la principal herramienta, y los grupos de Facebook son la principal herramienta en el vínculo pedagógico para el ida y vuelta de material pedagógico y educativo. Entonces, ¿qué creo que tenemos que hacer nosotros? Hay varias responsabilidades que tenemos como Estado. Uno, lo que es la formación, ¿no? Y en la formación, nosotros a partir del Instituto Nacional de Formación Docente, no tengo el último número, hasta hace algunos meses, hoy voy a pedirle a la directora de actualización,
se habían capacitado más de 200.000 maestros y maestras, principalmente en el uso de TICs y de instancias de educación a distancia, ¿no? Entonces, esto para nosotros es importante y fundamental. Lo otro que nosotros tenemos que avanzar y acelerar la marcha con el costo fiscal elevado que tiene en una situación económica muy compleja es en la distribución de herramientas tecnológicas y garantizar la navegabilidad educativa. Nosotros lo estamos haciendo, la gratuidad de la navegabilidad educativa en nuestro portal Seguimos Educando, que no consume datos, en nuestro portal Juana Manso, que estamos sumando aplicaciones. ¿Qué pretendemos nosotros? Cuestiones que estamos, por ejemplo, administración de aulas, desde nuestro portal Juana Manso no consume datos desde un celular. Y vamos a presentar en las próximas semanas aplicaciones adicionales. Nosotros queremos llegar, ¿no? Y en eso estamos trabajando, a todo lo que va a ser clases virtuales sin consumo de datos. ¿No? Quien tiene banda ancha en su hogar contrata velocidad. Quien se conecta por el celular contrata datos, ¿no? Y los datos se agotan, ¿no? Y además que en muchos casos hay 4 hijos, 5 hijos, 3 hijos y un solo instrumento tecnológico, ¿no? Entonces no es que hay un celular para cada uno por más que sea gratuito. Tenemos distintos cuellos de botella que complejizan la continuidad educativa, ¿no? Y por eso yo les contaba lo que es el despliegue de una agenda en parte analógica, ¿no? En una Argentina donde se proyecta que post-pandemia, ¿no? Y en este tránsito de la pandemia, a pesar del esfuerzo de la sociedad, a partir del Estado, desplegar no solo políticas educativas, sino políticas sociales, ¿no? Y políticas en el campo del trabajo para contener el impacto de la pandemia, casi 6 de cada 10 chicos van a estar debajo de la línea de pobreza por ingreso, lo que es una tragedia sin equivalente en lo que es la historia argentina, ¿no? Y eso lo podemos ver con mayor dramatismo en algunas regiones de nuestro país. Gracias, ministro. Y bueno, así como desde las políticas públicas, desde las políticas educativas, surgen todas estas situaciones que hacen de que tratemos de salir adelante dentro de esta pandemia, es que este grupo, ¿no?, nace también para tratar de dar algunas respuestas y acompañar también al colectivo docente. Por eso es que dentro de este espacio, agradecido de que usted hoy participe, también participan especialistas que nos llevan a la reflexión de todas estas situaciones que vamos viviendo y que, bueno, hoy tenemos el gusto y el placer de que nos acompañe Ruth Harf, Marta Palomo, quienes también han estado dentro de estos espacios llevándonos a la reflexión, porque entendemos que el Estado lo conformamos todo y que todos aportamos, ¿no?, desde nuestro lugar un granito de arena a toda esta situación y de la cual debemos salir de la mejor forma posible. Ahora le cedo la palabra a María García Barrantes. María. María, habilita el micrófono, por favor. Puede ser que esté bloqueada para habilitarlo, se la tiene que desbloquear, que es lo que me pasó a mí hoy. A ver, ahí yo le pedí de... A ver si le desbloquean el micrófono a María. Ahí vos podés, María, ahora. Ya. Ahí está. ¿Ya? Ahí se te ¿Me escucha, María, escucháis? sí. Muy buenas. Nada, muy buenas tardes, ministros de España. Aquí son ahora mismo casi las 5 de la tarde. Bueno, yo soy María, pertenezco al grupo de trabajo de Diálogos en Pandemia y, bueno, soy asesora de formación del profesorado. Esta pandemia ha evidenciado muchas deficiencias en todos los sistemas educativos. Nosotros en España hemos visto claramente las nuestras y bueno, me gustaría saber cuáles son las deficiencias que más se han evidenciado allí en Argentina y qué cambios de futuro, visto lo que ha pasado en las escuelas, considera usted fundamentales. Yo creo que el gran problema de nuestro sistema
educativo, o que excede al sistema educativo, que tiene nuestra sociedad, es la profunda desigualdad, ¿no? Y esa es la batalla que tenemos por delante. Todo termina asociado a esa realidad de desigualdad y condiciona los aprendizajes. La escuela nunca está exenta de lo que pasa en nuestras mesas familiares, ¿no? Cuando crece el desempleo, cuando crece la pobreza, nuestros chicos no aprenden de la misma manera, ¿no? Y eso es un dato que tenemos que tener en claro. Muchas de las políticas, de las mejores políticas educativas, no están en el Ministerio de Educación, están en el Ministerio de Desarrollo, no en el Ministerio de Economía, en el Ministerio que pueda percibir o proyectar en la recuperación social y económica. No hay mejor política social, y me animo a decir en parte política educativa, en el impacto en nuestros chicos y chicas, que el empleo de calidad para sus padres, ¿no? Y eso también es algo que tenemos que tener presente. Ahora, son canales de dos vías, ¿no? Nosotros tenemos que tener un país que enfrente la profunda desigualdad a partir de su desarrollo, con justicia social, con equidad, y después tenemos que sostener las políticas educativas, ¿no? Tenemos que darle más herramientas a la escuela, más herramientas en la transición de la recuperación social, donde sabemos que nuestra escuela cumple roles que no solo se vinculan a la creación del conocimiento, es un espacio de lucha contra las violencias intrafamiliares, es un espacio de garantía de derechos a la alimentación, de muchos sectores de nuestra niñez, de nuestras infancias, que acceden a derechos básicos, ¿no? a descubrir la lectura en nuestras escuelas. El 70% de los hogares en mayor vulnerabilidad no tienen libros en sus casas, no tienen bibliotecas, ¿no? Y eso condiciona la posibilidad del aprendizaje hacia el futuro, ¿no? Entonces ahí es donde tenemos que tener un Estado muy, muy presente. Entonces yo creo que como también uno observa todas esas debilidades sociales que tiene nuestro país, que en eso está en un nivel de complejidad muy distinto al que está España, ¿no? Tenemos quizás la misma población, creo que ustedes serán 46, 47 millones, no recuerdo bien, nosotros somos 45 millones, tenemos una extensión mucho más marcada con la complejidad que eso genera, pero tenemos un nivel de desigualdad que en nada se asemeja a los países europeos. Entonces es ahí donde tenemos una enorme responsabilidad por delante, ¿no? Y es ahí donde también creo que es un momento de fortalecer, como decía al comienzo, los acuerdos sociales por nuestra educación, por nuestra escuela, y que eso tiene que ir acompañado también de cuestiones básicas en un momento tan complejo económico como es la inversión educativa, que se traduce, ¿no? en computadoras, libros, para decir cosas muy palpables, ¿no? De un impacto muy directo, pero también se vinculan a la carrera docente, a los salarios, a la infraestructura escolar, a cuestiones que para nosotros son centrales, ¿no? La escolarización temprana, ¿no? Avanzar en cumplir la universalización de la sala de 4. Argentina tiene la educación obligatoria desde sala de 4 hasta que finalice el secundario, ¿no? La escuela secundaria, que es obligatoria hace 13 años en la Argentina, tenemos que mejorar todos los indicadores de terminalidad en tiempo y forma, que hoy estamos en el 50%. Vamos a tener una enorme complejidad en el retorno de los chicos a la escuela, principalmente los adolescentes, en Argentina y en el mundo, ¿no? Por lo que es la crisis y también por lo que ha sido la ruptura de la rutina, ¿no? De los chicos de ir a la escuela, ¿no? Cada receso impacta en el regreso de los chicos y en algunas jurisdicciones vamos a llegar hasta 14 meses los chicos sin ir físicamente a la escuela, ¿no? Si en alguna jurisdicción volvemos recién en marzo, los chicos fueron 10 días. Acá suspendimos las clases entre 20 en una provincia y en el resto de las provincias, salvo una, fueron 10 días de clase. Entonces, los chicos dejaron de ir a la escuela en diciembre del 19, ¿no? Entonces, de ir a la escuela presencialmente. Entonces eso también va a impactar. Bueno, y es ahí donde nosotros tenemos que poner nuestro mayor compromiso y traducir en políticas públicas nuestras palabras, ¿no? Porque si no son solo discursos, y ese es el compromiso que uno tiene como ministro.
Bueno, pues no le queremos robar más tiempo, ministro. Ya ha estado casi una hora con nosotros y bueno, ya con esta última intervención vamos a cerrar el diálogo. Lo primero, darle las gracias por compartir este momento con todas nosotras y nosotros, ya que en este espacio no estamos, como ha dicho Ezequiel, solo docentes de Argentina, también estamos docentes de España, de Portugal, de Perú, de México y bueno, yo creo que aunque nos encontremos lejos en distancia, todas y todas tenemos las mismas dificultades, las mismas inquietudes y por eso nos dirigimos a las personas que están llevando a cabo las políticas educativas en nuestros países para que nos escuchen y para que sepan la realidad y lo que estamos viviendo día a día en las aulas. Así que muchas gracias, ministro, por querer escucharnos, por darnos voz y dialogar juntos. La ciudadanía es eso, ¿no? Construcción en colectividad. Un fuerte abrazo a todas y a todos y bueno, este espacio, Diálogos en Pandemia, es un espacio vuestro. Que tengáis buena tarde. Bueno, muchas gracias María, gracias Rubén, Joaquín, Rodrigo, Pilar, ¿no? Con los que intercambiamos algunas reflexiones, agradecerles a todos, cuídense mucho, y de lo que estoy convencido es que, y los últimos años lo confirman, en el caso de Argentina, no es suficiente con las leyes para garantizar la continuidad de las políticas educativas y los procesos de inversión. Lo único que puede garantizar que cambiemos las personas, que cambiemos los gobiernos, pero que se sostengan las políticas educativas, es la comunidad educativa, ¿no? Entonces tiene que haber un compromiso que trasciende a las personas y se transforme en un compromiso de toda la sociedad para darle centralidad siempre a nuestra escuela y a la defensa de la educación pública como herramienta de transformación. Así que muchísimas gracias a todos y todas, cuídense mucho. Y agradecerle a la mayoría de ustedes son maestros, maestras, profesores, agradecerles el enorme compromiso que han tenido y que están teniendo para que todos nuestros estudiantes en esta América Latina tan desigual sigan aprendiendo en sus hogares y tengan la certeza que nosotros estamos trabajando para volver, apenas la salud lo permita, de manera segura a las aulas. Así que bueno, muchísimas gracias. Gracias a usted, Nicolás, gracias. Gracias, Nicolás. Gracias, cuídense mucho. Gracias. Gracias. Bueno, agradecerles a todos los presentes en el Zoom